viene a hablarnos de un tema que da continuidad al que nos acaban de presentar sobre la eficacia de un medicamento muy bueno, el bromuro de otilonio, en el síndrome de intestino irritable, control clínico y reducción del índice de recidivas. Está el doctor Eduardo Cerda Contreras. Él es médico cirujano en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con especialidad en medicina interna, gastroenterología y motilidad gastrointestinal en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor Huerta, doctor Rangel, y bueno, a todo el colegio, la asociación, y es una plática patrocinada por la industria, pero venimos a hablar de generalidades de la enfermedad del intestino irritable y específicamente de los efectos de los antiespasmódicos. Entonces, bueno, esto, ahí está, es mi declaración de conflicto de interés, los laboratorios para los cuales soy ponente o asesor científico y las sociedades a las cuales pertenezco. Y bueno, pues es un gusto estar con ustedes el día de hoy platicando de este tema, colitis nerviosa, así le decimos, ¿verdad? Y luego nos dijeron, no, ni es colitis ni es nerviosa. Y resulta que al final estamos regresando un poquito a este concepto original porque ya empezamos a ver algunos cambios inflamatorios en la mucosa, colitis entrecomillada, y ya empezamos a ver que tiene una conexión directa con el cerebro y con las emociones y con el estrés, nerviosa nos decían, ¿verdad? Y entonces es una enfermedad muy prevalente. Si yo aquí pidiera que levantaran la mano, los voy a preguntar para no quemarlos, ¿no? ¿Quién ha tenido síntomas de intestino irritable? Pues una buena parte de los que estamos aquí vamos a levantar la mano. Y bueno, como definición, el síndrome de intestino irritable, que es el nombre correcto de esta enfermedad, se considera que es el síndrome de dolor visceral crónico más frecuente. 10 a 13% de la población, varía dependiendo las poblaciones. Cada vez sabemos más de la enfermedad. Hace muchos años era como que, ay, qué aburrido. Y probablemente muchos de ustedes digan, ay, me van a hablar de colitis otra vez, qué aburrido. Pero ya cuando tienen enfrente al paciente que está con las molestias, la verdad es que ahora hemos aprendido como a separar las molestias, a pensar qué causó esa molestia y entonces a dirigir el tratamiento para mi paciente en cuestión, ¿no? Y aunque no voy a abordar muchos detalles de la fisiopatología, tenemos dos elementos muy importantes que son como los más nuevos, ¿no? Uno es lo que tiene que ver con la comunicación cerebro-intestino. Es real, existe esta comunicación. El cerebro se comunica con el intestino y con las bacterias y viceversa. De hecho, ya es un eje, se llama eje cerebro-intestino y ahora este eje ha crecido y se le llama eje cerebro-intestino y el tercer elemento, microbiota. Que sabe que nuestras bacterias, y lo acaban de ver con el doctor Oscar, son muy importantes en la interacción de cómo el intestino responde. Tan es así que a lo mejor han oído que ahora se utilizan antidepresivos. Ah, caray, pues el paciente viene deprimido. No, trae una disregulación del eje. Acuérdense ustedes, ¿dónde está el 90% de la serotonina del cuerpo? En el intestino. ¿A qué le llaman el segundo cerebro? Al intestino. Entonces, justamente hay una comunicación con el cerebro y con estos neurotransmisores que hace que funcione bien o funcione mal, que ya se detuvo, que ya se aceleró. Entonces, ¿a cuántos de nosotros no nos dan una mala noticia? O nos asustamos, ya nos dolió el estómago, o ya nos dio diarrea, ¿sí? O salimos y pues, sabemos que algo nos va a inflamar si comemos, o nos estreñimos porque cambiamos un poquito la dieta. Y todos esos son cuestiones también que tienen que ver con la interacción cerebro-intestino. Y el otro fenómeno, les decía que son dos, es lo que tiene que ver justamente con la microbiota, porque en esta comunicación están también las bacterias y algunos otros elementos. Y entonces se sabe que si se rompe el equilibrio, vamos a tener síntomas. De eso no voy a meter mucho porque lo abordaron en la charla pasada. De allí vino la idea de usar probióticos, de ahí viene la idea de usar algunos antibióticos intraluminales como la rifaximina para corregir este desequilibrio de la microbiota, que ¿cómo se llama? Disbiosis, y cada vez la vamos a empezar a oír más, ¿no? Entonces, le dices al paciente, tu flora está enferma, está desequilibrada. Doctor, me la destruyeron con antibióticos.
Ese concepto no existe. Siempre tenemos bacterias, no podemos no tener bacterias, pero el equilibrio es lo que se alteró. Tenemos más de unas que nos están dando problemas porque fermentan y crean gases y cuando vienen ciertos alimentos eso se multiplica, y otras que queremos tener en mayor cantidad que se fueron para abajo. Entonces este desequilibrio es la disbiosis y hay ciertos medicamentos que la corrigen. Entonces, como le decía el doctor Oscar, no hay un estudio, no hay una prueba que digas, hazte esta prueba para ver si tienes intestino irritable y si sale negativa no tienes. No, aquí nos guiamos con criterios. Y los criterios, pues actualmente vamos en Roma 4. Entonces es una enfermedad que desde el diagnóstico puede a veces crear problemas. Yo me acuerdo que cuando yo estudié esto en la Facultad de Medicina de San Luis, pues era el famoso TFD, ¿sí? Trastorno funcional digestivo, y hasta decíamos, no, el paciente no tiene nada, es un TFD, lo que necesita es un psiquiatra, puro estrés, ¿no? Y entonces pues esto ha ido cambiando. ¿Y qué tantos estudios teníamos que hacer? Pues no muchos realmente. Lo que sí hay que hacer es una semiología muy adecuada del dolor. ¿Por qué? Porque el paciente no sabe que el dolor que tiene es de intestino irritable, pero él sabe que el abuelo de 75 años tenía un dolor y fue cáncer. Entonces nos van a ver, doctor, yo tengo 32 años y no vaya yo a tener cáncer de colon. Pues no, lo tuyo no es cáncer, difícilmente, no es imposible, pero difícilmente. Y entonces le pregunta a uno las características del dolor. Oye, ¿tu dolor te despierta en la noche? No me despierta. El intestino, como el colon, se duermen en la noche y el dolor intestinal irritable no te debe despertar en la noche. Oye, ¿tu dolor te lo despierta el estrés? Sí, cuando estoy estresado me duele más. Ok, si vas al baño y evacúas, ¿qué pasa con el dolor? Pues como que sí me alivia. Oye, si te distiendes porque comiste, ¿qué le pasa? No, pues me duele más. Entonces, todos esos son criterios que nos van diciendo si el dolor es funcional o es orgánico. ¿Estás perdiendo peso? No. En cambio, nos llega un paciente de 70 años que está perdiendo peso, tiene diarrea con sangre, tiene dolor abdominal que está todo el tiempo, lo despierta. Pues ese no es un intestino irritable. Y ya me tocó un paciente así. Llegó con el abdomen tenso, duro, distendido, le dijeron en el hospital al que fue, para no quemar al de la manita, al del gobierno, pues no me meto en problemas, ¿no? Entonces, y le dijeron, a ver, pues estás distendido y te duele, pues colitis, estás inflado, te duele, cáncer de páncreas con carcinomatosis peritoneal. Lo que tenía era ascitis. Entonces, no toda la distensión es gas, ni toda la distensión es colitis. Entonces hay que ubicar el contexto del paciente. ¿Sabemos tratarlo? Es que hay un montón de medicamentos. Si vienen los de la industria, cada vez nos traen más y no sabemos qué darles. Bueno, vamos a tratar de tener este contexto, y la relación médico-paciente es muy importante. Sí tenemos que escuchar al paciente, preguntarle, saber el estrés, las emociones, todo esto. Y si necesitamos ayuda, está el nutriólogo, está el psicólogo, y ahora los metemos en este equipo. Y entonces la definición de intestino irritable es dolor abdominal bajo, sobre todo es bajo. Dice el paciente, doctor, yo tengo gastritis, ¿te arde? No, me duele. ¿Arriba? No, abajo. Pues no es gastritis, ¿no? Pero el paciente no lo sabe. Nosotros lo vamos a checar. 3 meses por lo menos con alteración en el patrón de evacuaciones, ya sea diarrea o estreñimiento, que son los criterios de Roma. Y los últimos son de 2016, ya van a cambiar. Más bien se van a actualizar, no es que vayan a cambiar. Y entonces nos dicen, para que tú digas que el paciente tiene intestino irritable, por lo menos un día a la semana debe tener dolor, los últimos 3 meses. Y además tiene que tener un problema con las evacuaciones, ya sea que se estriña, ya sea que le dé diarrea, o sea, cambia la frecuencia o cambia la forma. Y que además el dolor mejore con las evacuaciones. A veces se empeora, entonces se dice que esté relacionado. Hay pacientes que dicen, hijo doctor, cuando evacúo me duele más. Ese también es un criterio positivo de intestino irritable. Antes decíamos en Roma 3, tiene que mejorar, pero hay un grupo de pacientes, no son la mayoría, que te dicen, estoy peor después de evacuar. Pero ese también es un dato de intestino irritable, se relaciona a la evacuación. Entonces, esos son los criterios. Entonces, si no te duele, no puede ser intestino irritable. Si no hay alteración en las evacuaciones, no puede ser intestino irritable. Habrá que buscar qué otro diagnóstico es. A ver a qué Roma nos alcanza a llegar, ¿verdad? Ahí vamos, ya vamos para el 5. Y lo que sí se agregó desde Roma 3, es esta escala de Bristol. Levante la mano, ¿quién no conocía la escala de Bristol? ¿Quién no la conocía? Varios, fíjense. Esta escala tiene ya muchos años. Estoy hablando que Roma 3 es del 2006. Entonces es una escala que como médicos, sin importar nuestra especialidad, tenemos la obligación de conocer,
porque es la forma en que clasificamos las evacuaciones. Ahora ya nadie te dice, el paciente tiene 6 evacuaciones disminuidas de consistencia casi líquidas, Bristol 7, ya estás diciendo lo mismo, ¿sí? Bristol 6, diarrea aguada. Bristol 1, escala borreguito, les dicen mis pacientes, es estreñimiento. Porque esto alguien lo evaluó en Bristol, Inglaterra, lo evaluaron y dijeron, a ver, ¿cómo evacuamos? Pues estas son las formas de evacuación. El paciente tiene que tener una de esas. Sí, de repente hay el paciente que dice, yo estoy en la 3.5. No, espérame, dame la 3 o dame la 4. Es que una fue 3 y otra fue 4. Está bien, vamos viendo cuántas fueron de qué tipo. Y si más del 25% son diarrea, ese es un criterio para intestino irritable y diarrea. Si más del 25% son estreñimiento, ese es un criterio para estreñimiento. Si hay 25 de ambos, ese es el mixto. Entonces nos ayuda para clasificar el problema, para clasificar el intestino irritable, pero nos ayuda para que también sepamos la respuesta al tratamiento. Porque entonces en la siguiente consulta, si el paciente la mayor parte de los días tenía 6, 7 y me dice, no, ya estoy en 3, 4, pues estamos bien. Acuérdense que los extremos siempre son los anormales y el centro es lo normal. Salchichita bien formal, le decimos al paciente. El paciente ya se sabe el Bristol. Y además les ayuda a romper el hielo porque nadie cree, el paciente lo ve y no cree que exista. ¿A poco esto? Y se lo pasan ahí entre todos los familiares. A ver, ¿tú en cuál estás? Y te les voy a enseñar unas fotos interesantes al respecto. Y bueno, hay un montón de trastornos funcionales, no me voy a detener en los demás. La epidemiología ya platicamos, 10 a 13% de la población. Afecta la calidad de vida. Si me duele, si me siento mal, pues no voy a rendir. Y a lo mejor me voy a estar durmiendo, no voy a ir al trabajo. Y eso se llama ausentismo. Eso ya todos lo conocemos. Te sentiste mal y no fuiste a trabajar. Pero el mexicano es bien chambeador. Y aunque se esté muriendo, ahí está en el consultorio, pero no te concentras. Y entonces eso también existe y se le ha llamado presenteísmo. Hagan de cuenta los diputados. Ahí están, pero no hacen nada. ¿No? Entonces, pues sale la misma. Sí vine, pero pues no rindo, no soy productivo. Y se necesita tratamiento. En México se han hecho algunos estudios. Las frecuencias pueden variar. Hay lugares donde hasta 1 de cada 3 o 4 personas puede tener intestino irritable. Y a nivel mundial, pues se sabe que entre todas las enfermedades funcionales, el intestino irritable es una de ellas, 40% de la población mundial, casi 1 de cada 2 habitantes del planeta tienen algún trastorno funcional. Y el estreñimiento en particular, en general es un poquito más frecuente. Y en México también tendemos a que haya más intestino irritable con estreñimiento. El mexicano tiende a ser más estreñido. Gente cuando tiene diarrea ya puede ser otra cosa, pero también puede ser intestino irritable. ¿A quién le da más? Es más frecuente en las mujeres, sobre todo mientras más especialista es el médico que va a ver las mujeres, es porque más problemas tienen, porque no les han resuelto. Y entonces a nivel de especialidad nosotros vemos 4 mujeres por cada hombre, ¿sí? Porque se va seleccionando un poquito más el paciente con más síntomas. Y todos estos son los factores que tienen que ver, ya los mencionamos varios, no voy a tener, los vamos a seguir viendo en algún momento, pero aquí nada más quiero mencionar el globo amarillo que está ahí, hipersensibilidad visceral. ¿Qué es eso? Es otro de los elementos que tienen los pacientes. Este es muy clásico, tiene mucho tiempo. ¿Qué es eso? Es sentir más exagerado las molestias, no nada más el dolor. Yo le explico al paciente que es como si tuviera un bajo umbral a todo, no nada más al dolor. Es decir, si es realmente un estímulo chiquito, el paciente siente que es mucho dolor. Si no está tan distendido, siente que revienta. Si la náusea no era tan fuerte, siente que va a vomitar entonces eso es la hipersensibilidad y eso también tiene que ver con la comunicación cerebro-intestino. Entonces, no se mueve bien el intestino, hay inflamación. La forma en que se maneja el dolor también cambia y se sabe que, literal, el niño chillón, que nomás lo estás viendo y ya lloró, va a ser un adulto con intestino irritable, porque entonces el manejo del dolor le cuesta. Es un paciente que no tolera tanto el dolor, que es muy sensible, y esto viene desde la infancia, de eventos en la infancia, de traumas en la infancia, que el niño no aprendió a manejar el dolor y entonces era el clásico exagerado. Pues sí, va un poco por ahí también. Y la microbiota, lo que hemos dicho. Prácticamente es lo mismo. Me voy a adelantar un poquito aquí. Eje cerebro-intestino. El intestino afecta cómo funciona el intestino. Si se mueve bien, si se queda, pues también se afecta eso. Y entonces, bueno, esto ya lo platicó el doctor Teramoto con ustedes. No me voy a entretener, son cosas de disbiosis. Decíamos que los subtipos depende de cuál cantidad de evacuaciones, cuál tipo de evacuaciones predomine.
Y esto es muy sencillo, se habla del 25%. Y si yo pienso en 7 días de la semana y mi paciente me dice, por lo menos 2 días tengo estreñimiento, Bristol 1, Bristol 2, ya fue el 25% de 7 días. Y si me dice, y además otros 2 días tengo diarreas, pues tenemos 25 de cada uno, es mixto. Si me dice, no, diarreas tengo una vez a la semana, pero estreñimiento 3, pues ese paciente tiene predominio de estreñimiento. ¿Y por qué importa el predominio? Porque con base en eso yo voy a dar el tratamiento. Y justamente aquí lo vemos en esta escala de Bristol. Si yo tengo predominio de 1 o 2, escala borreguito, acuérdense, eso es intestino irritable con estreñimiento, yo voy a dar fármacos también contra el estreñimiento. Si tengo 6, 7, eso es diarrea. Y esta gráfica me ayuda a entender por qué si no hay dolor, que es la parte, la barra roja de arriba hasta aquel lado, que está más ancha, es cuando les duele. Si les duele es intestino irritable. Si no les duele, pues ya tendrá otro nombre la enfermedad. Puede ser estreñimiento funcional, sin dolor, sin intestino irritable, o diarrea funcional, o en fin. Y esto del Bristol es tan famoso que miren, hay un museo en Quebec, y esto me lo mandó una alumna mía del TEC, me dice, doctor, no puedo creer lo que me encontré aquí en el museo. Están aquí los excusados y está en el Bristol, y uno va pasando y le va marcando en cuál está. Vean cómo los extremos, que son los anormales, la barrita blanca que está ahí donde dice tipo entre el excusado y la imagen, marca el porcentaje de personas en tiempo real que tienen ese tipo de evacuaciones. Entonces siempre hay gente con diarrea y estreñimiento. Y cuando se asoman a las tazas, hay unos moldes muy realistas del tipo de Bristol, ¿no? Casi tan realistas como lo que los gastros tenemos lleno en nuestros teléfonos. 2 tipos de fotos. Fotos del Bristol, así mire doctor, del excusado. Ahí les puedo pasar, yo ya hice mi escala ahí con reales. O fotos de las pacientes acabando de comer así de ladito. Mire mi panza, doctor. Así me pongo después de comer, ¿no? Entonces, ¿cómo se diagnostica el intestino irritable? Ya dijimos, es con criterios, un checklist. No hay un estudio. Sí podemos hacer en algunos pacientes que tienen datos de alarma más de 50 años o no es un dolor tan típico. Bueno, son los pacientes que requerirán una evaluación adicional. No me voy a entretener en esto. Esas son todas las guías que tenemos. La primera que está en la lista es el tratamiento recomendado por la Asociación Mexicana de Gastro, a la cual pertenezco, y son guías de acceso libre en español, con nuestros fármacos, con nuestros datos, y ustedes pueden accesar a ellas. Y bueno, el tratamiento se basa en controlar el dolor. Si ya dijimos que sin dolor no hay intestino irritable, yo tengo que tratar el dolor. Y entonces, la piedra angular del tratamiento para el dolor son los antiespasmódicos. Pero vean, la lista es muy grande. Todos esos son parte de los tratamientos del intestino irritable. Que si quitar algunos alimentos, que si la fibra, que si un antidiarreico, que si un laxante, dependiendo el subtipo de intestino irritable, probióticos y antibióticos que habló el doctor Teramoto, medicamentos para que se mueva el colon. Vean ahí los neuromoduladores. No le decimos antidepresivos. Se nos ocurrió el nombre de neuromodulador para que el paciente no diga que me está dando un antidepresivo. Digo, no es por eso, pues, pero sí le tienes que explicar al paciente que si le das un antidepresivo no es por el efecto antidepresivo, es por el efecto neuromodulador en la comunicación cerebro-intestino, que no estás pensando que está deprimido, ni loco, ni psicótico, que el paciente dice, ay, me dieron un antidepresivo, el doctor cree que estoy mal de la cabeza. No, te explico por qué te voy a dar un neuromodulador. Sí, son los mismos antidepresivos que usan los psiquiatras y probablemente no son los mismos, nosotros somos los más viejitos, usamos más tricíclicos a dosis bajas, por otras razones, igual por tiempos largos. ¿Sí? Enzimas, psicoterapia. Y entonces vamos a hablar de los antiespasmódicos. Y en esta gráfica, que fue cortesía de mi maestro el doctor Valdovinos, se separa por tipo de síntoma el tratamiento. Si hay más dolor, vean, primera línea, antiespasmódicos, dolor abdominal, círculo rojo. Si hay distensión, bueno, ya entrarán otros fármacos. Si hay diarrea, si hay estreñimiento, entrarán otros fármacos, ¿sí? 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Y entonces esta imagen, que a mí me encanta, es de la publicación de la Asociación Mexicana de Gastro, donde te separa muy bien en un cuadrito muy práctico de entender. Y ahí está la referencia, tómenle foto, sí, para que busquen la referencia. ¿Cómo se separan los niveles de tratamiento dependiendo? Ya vieron dolor arriba. ¿Qué dice en primera línea? ¿Qué dice ahí? Antiespasmódicos, ¿verdad? Entonces son la primera línea de tratamiento. No te voy a dar una aspirina si te duele el intestino. Te voy a dar un antiespasmódico, ¿sí? Y abajo lo separan de un lado diarrea. Ya vieron la escala de Bristol que está ahí, pues media cucha, pues. Y del otro lado estreñimiento. Y entonces así es como se maneja esto.
Y entonces los antiespasmódicos han mostrado quitar el dolor, este concepto de colon espástico, ¿sí? Son la primera línea de tratamiento, con un buen número necesario de tratar, son seguros, hay estudios hasta por 15 semanas. Hay un montón en México, y me regreso tantito, vean la lista de antiespasmódicos. En México tenemos todos. Entonces hay que ver cuándo vamos a escoger cuál o por qué. ¿Qué hace un antiespasmódico? Pues entre diferentes formas hace que el músculo no se contraiga, ¿no? Inhibe la contracción del músculo liso por diferentes mecanismos. A veces es anticolinérgico, a veces es calcio, en fin. Disminuye el dolor, por lo tanto, si no hay espasmo no hay dolor, y es la parte inicial del tratamiento. Y bien, hay revisiones muy extensas de los antiespasmódicos. Entonces aquí viene otilonio. Ahí está otilonio, es el tercero de abajo para arriba. Y dice ahí que tiene un efecto anticolinérgico y un efecto bloqueador de los canales de calcio. Y si se fijan en la parte de enfrente, México vienen casi todas las opciones porque en México tenemos todos. Y algo que no nos gusta de un fármaco es que tenga efecto anticolinérgico. Es decir, entonces sí es bueno o no es bueno, ya no entendí. Pero depende el efecto anticolinérgico dónde está. ¿Por qué no nos gusta el efecto anticolinérgico? Porque nos da todo esto que dice la imagen. Esos son los efectos anticolinérgicos. Pero es cuando el fármaco tiene efecto periférico. Por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos. Sí nos preocupa el estreñimiento, la boca seca, visión borrosa, retención urinaria. Pero el efecto anticolinérgico, particularmente del otilonio, es local, no es sistémico, no se absorbe, prácticamente actúa en el intestino. Entonces no tenemos este riesgo de efectos anticolinérgicos sistémicos, por lo cual no es un efecto que nos preocupe. Y justamente los bloqueadores de canales de calcio pues son de los mejores antiespasmódicos, que es el efecto principal de otilonio. Aquí viene otra clasificación, ¿sí? Entonces sí, porque por ahí van a haber algunos, es que aquí dice que es anticolinérgico, sí, pero es local, entonces no nos preocupemos de ese efecto. Y entonces hay revisiones muy extensas donde a ciertos fármacos, otilonio, trimebutina, pinaverio, mentapiperita, los estudios los han favorecido, otros no tanto, depende también del estudio, depende la revisión, pero vamos a hablar específicamente de qué estudios hay con otilonio, ¿no? Entonces, de entrada, todos los antiespasmódicos los vamos a usar de 3 a 4 semanas y después se puede alargar hasta 12 semanas dependiendo la necesidad del paciente. Y aquí sí, aunque me oigan los de Menarini, ni modo. Los estudios dicen que los demos 12 semanas, pero si el paciente a las 4 semanas está bien, pues que lo guarden para la siguiente crisis. Es tan bueno el otilonio que las 4 semanas o antes ya les quitó el dolor. Entonces, ¿para qué se los damos las 12 semanas? Oye, dice el estudio, pero ¿quién se toma una pastilla para el dolor si no tiene dolor? ¿De acuerdo? Entonces, si ya acuérdense que el intestino irritable tiene picos, altibajos. Entonces, y mientras mejor quedes con tu paciente y más rápido le quites el dolor, más contento va a estar y va a regresar contigo. Entonces, si yo creo que el otilonio les quitó el dolor muy rápido y ya saben que el día que les duela se lo van a tomar y les va a hacer efecto rápido, les dices, tómatelo 3 semanas, yo uso 2, 3 semanas, guárdalo y si llegas a tener dolor, úsalo y avísame qué tantas veces lo estuviste utilizando para saber qué tanto estamos controlando la enfermedad. Entonces sí, pero se puede utilizar hasta por más tiempo. La distensión es un problema que también se quejan los pacientes. Doctor, es que como y me distiendo. Entonces también nos interesa que un medicamento me ayude con la distensión. Resulta que otilonio te ayuda con las dos cosas. Y ojo, a pesar de que viene solito, porque luego dicen, ay, es que hay muchas combinaciones en el mercado que vienen con simeticona y la simeticona quita el gas que ya se formó. Sí, eso es cierto, pero a la fecha, no digan que yo se los dije, no hay ningún estudio que haya demostrado que la combinación con simeticona es mejor que el fármaco solo. Es más un tema de que sí funciona, que si los juntan no hay un choque entre los fármacos. Hay estudios de biodisponibilidad que lo que nos dice es eso, que no se pelean la simeticona con el antiespasmódico, pero más bien nadie sabe si solito el antiespasmódico, porque muchas compañías tienen el solito y el combinado, y eso nadie lo ha estudiado, a nadie le conviene. Decir, ya vimos que es igual de bueno solito que combinado, porque entonces ya para qué recetó el combinado. Tiene un sentido lógico dar simeticona, pero lo que voy es que el otilonio solito tiene estudios que ha demostrado que nos resuelven el tema de la distensión junto con el tema del dolor. Y eso es de los, me voy a brincar esto, es de los fármacos que mejor evidencia tienen en este sentido. ¿Sí? Y ahí hay varios papers al respecto. Los primeros son un poquito como de mecanismos, de cómo actúa, no los voy a aburrir mucho con esto,
lo que hace es bloquear los tamales, anda, pues ya tengo hambre, los canales de calcio tipo L en las células del músculo liso del intestino localmente, y ese es el efecto antiespasmódico. Y entonces es un espasmolítico, ahí viene toda la farmacología, cuáles canales de calcio, los tipo L, los tipo T. Decíamos que tiene un efecto anticolinérgico chiquito y local, que no me viene mal. Pero vean, la gráfica donde se ve más blanquitos, más prendida, la que está más cerca de mi lado, es músculo liso, células de músculo liso, donde entró el potasio, desactivó, despolarizó la membrana y entró el calcio, se condensa el calcio. Entonces hay mucho calcio y va a haber mucha contracción. Vean qué pasó después de que se expuso a bromuro de etilonio, que es la O y la B. La otra gráfica, ya de los unos 15 foquitos prendidos, ¿no? Como de arbolito de Navidad, ya nomás quedaron como la mitad, porque la concentración de calcio disminuyó. Entonces ese músculo ya no se va a contraer igual. Y en las gráficas lo que se ve, a lo mejor no alcanzan a ver, pero hasta abajo de la gráfica de arriba, déjenme ver si esto me da. Miren, aquí está, sí me da. Aquí abajo hay varias, las concentraciones más altas de otilonio están abajo. Esto lo que se hizo es que la célula se expuso a otilonio y ni siquiera se alcanzó a despolarizar con concentraciones altas. O sea, bloqueó la entrada de calcio, que como sabemos es el calcio el que tiene que ver la contracción. Entonces es un medicamento que inhibe la contracción. Estos ya son estudios en pacientes. Vean cómo otilonio, y ahora acá porque es que me quedan muy lejos las pantallas. Bueno, pero ahí lo que se ve es que dice, disminuye la frecuencia del dolor abdominal respecto al basal. Vean cómo al final se separan las gráficas, arriba es placebo, abajo es otilonio. Mientras más bajo, arriba es placebo aquí, abajo es otilonio. Mientras más baja la gráfica es que más bajo el dolor, ¿sí? Y en la otra vemos algo bien interesante que no tienen estudios con otros fármacos, y esto a mí me gusta mucho de etilonio, disminuye las recaídas. ¿Qué es eso? Ya me lo tomé, ya me funcionó, pero yo sé que pues, el intestino irritable me va a regresar en algún momento. Resulta que este estudio demuestra que otilonio disminuye la probabilidad de que me dé una recaída, de que me regresen los síntomas por mucho más tiempo, en este caso comprobado con placebo, y esto es algo que otros antiespasmódicos no tienen. No sabemos qué tanto recaen. Aquí está demostrado que recaen menos. Es decir, me ayuda ahorita, pero me está ayudando para que no me dé la siguiente. ¿Me explico? Entonces son efectos bastante buenos. Bueno, esto es lo mismo que acabo de decir. Dice aquí, disminuye el dolor, la distensión, pero además la recurrencia o las recaídas. Incluso hay este estudio, que es un metaanálisis que juntó los estudios más grandes, y aquí hay que decirlo que todos estos los firma uno de los mejores neurogastros del mundo, Jan Tak. Es de Bélgica, es belga en toda la extensión de la palabra. Es de Bélgica. Entonces, Jan Tak es un maestro de la neurogastro y él hizo todos estos estudios de otilonio, ¿sí? Y entonces, él aquí demostró justamente con su grupo cómo reduce el dolor. El azulito es otilonio, el rojito es placebo. Vean cómo bajó mucho más la gráfica azul, porque baja la intensidad, la puntuación del dolor abdominal, baja el número de episodios de dolor, o sea, duele menos veces, y lo que llaman el índice global de evaluación del dolor. Entonces, los temas de dolor lo mejora, ¿sí? Pero también la distensión, lo que les decía. Y ahí está, de nuevo otilonio es el azulito, placebo es el rojo, y disminuyó también la puntuación, la puntuación de distensión. Y también los médicos se sintieron, tanto el médico como el paciente, esto se llama respuesta global. A la semana 15, casi de 60-80% comparado con placebo del médico, el paciente se sentía mejor, una respuesta global mejor. Entonces, mostró efecto terapéutico hasta las 15 semanas, que además es de los fármacos que más tiempo tienen o sea, que más duración del efecto se ha documentado, hasta 15 semanas, que mejora intensidad y frecuencia del dolor, severidad de la distensión, hay mayor o sea, los que responden, según los pacientes son 70%, según los médicos alrededor del 60%, sin diferencias en las evacuaciones. No te afecta las evacuaciones, porque luego eso es otro tema. Ay, pero es que se estreñe y yo ya era estreñido, entonces no lo puedo usar en estreñidos. Aquí no hay ningún problema, lo puedes utilizar en los dos subtipos de intestino irritable, porque ni te empeora el estreñimiento, ni te empeora la diarrea, ya tendrás que dar algo para ese síntoma. Y la conclusión de este metaanálisis, que reunió los 3 estudios más grandes y que Jan Tak está atrás de esto, es que el bromuro de otilonio es más eficaz que placebo en intestino irritable desde la semana 10 y hasta la semana 15.
Estos son todos los estudios que he resumidos. Prácticamente es lo que les acabo de decir y además es seguro y tolerable. ¿Cómo voy de tiempo? Yo ya me perdí. ¿10 minutos? Gracias, doctor. Y un par de diapositivas de neuromoduladores, que es importante si hablamos de una enfermedad que tiene que ver con la comunicación cerebro-intestino, porque además no todos los pacientes responden a antiespasmódicos. ¿Sí? Hay que decirlo, y los pacientes van a decir, doctor, yo ya pasé por todas las casas farmacéuticas y ninguno me funciona, o me funciona un ratito y no lo puedo dejar. Ok, no es peligroso, pero necesitamos entonces subir el nivel. Si el paciente es dependiente de un fármaco, no estamos logrando un control del dolor, y entonces un control adecuado del dolor es cuando entran los neuromoduladores. Segunda línea de tratamiento, no es la primera. No le voy a dejar el antidepresivo en la primera consulta, pero sí en la segunda, donde ya vimos el efecto, ya platicamos con él. Oye, ¿qué tan bien estás durmiendo? ¿Qué tanto sientes que el estrés sea un problema? ¿Que te esté dando los síntomas? Entonces, el perfil del paciente te lo dice. El mismo paciente me dice, sí, doctor, yo creo que mi estrés y mi trabajo no me ayudan. Porque más curiosamente, todos los pacientes tienen un montón de estrés y los médicos también. O sea, nadie nos salvamos. Yo le digo al paciente, si competimos, ¿quién tiene más estrés de los dos? No sé quién vaya a ganar, pero la cosa es que a ti te está dando síntomas. Y entonces necesitamos controlar también eso. Y entonces los neuromoduladores, decíamos, es el nombre elegante que le damos los gastroenterólogos a cuando vamos a utilizar un antidepresivo para regular la comunicación cerebro-intestino. Sobre todo los tricíclicos y los duales, serotonina y norepinefrina, que son, otras voy a enseñar, pero no son los selectivos de serotonina. Los selectivos de serotonina, que son los que utilizan mayor parte de los psiquiatras actualmente para depresión, no son los mejores para intestino irritable. ¿Cuáles son los selectivos de serotonina? Fluoxetina, citalopram. Son, por ejemplo, duloxetina o venlafaxina. Esos nos sirven mucho. ¿Para qué? Para dolor. Acuérdense que no lo estoy dando por depresión, ni por estrés, ni por nervios. Lo estoy dando para dolor. ¿Sí? Y hay que explicarles, hay que decirles que el efecto va a tardar, hay que decirles que el neuromodulador sí tenemos que utilizarlo por un tiempo largo, 6 meses. Hay que decirles que al principio pueden tener algunos colaterales que se van a ir quitando. Y los mejores son los tricíclicos. Y ahí están, en amarillo, metriptilina. Es la píldora de la felicidad. Le digo al paciente, ya se te va a resbalar lo que te diga tu jefe, ¿no? Lo que te digan en el trabajo, tu esposa, si te regaña, no te va a importar. Llegan bien contentos porque aparte llegan sin dolor, ¿verdad? Y entonces, bueno, resumiendo, el tratamiento de primera línea de cualquier subtipo de intestino irritable es el antiespasmódico, porque todos tienen dolor. Acuérdense que si no es dolor, pues ya no es intestino irritable. Ya aparte tendremos que dar algo para diarrea, algo para estreñimiento. Segunda línea, dependiendo lo que estés tratando, si estamos hablando de dolores, neuromodulación, y también habrá opciones para estreñimiento y diarrea, que no vamos a platicar aquí. Y entonces hay que pensar siempre qué está causando el síntoma para decidir qué tratamiento vamos a dar. Y bueno, este es mensaje. Yo no les digo que para llevar a la casa, porque a la casa no va uno a seguir trabajando, son mensajes para llevar al consultorio. Entonces, el intestino irritable es un trastorno funcional digestivo, el más frecuente, de etiología heterogénea. La comunicación con el cerebro importa, afecta la calidad de vida. El diagnóstico es clínico, no tienen que andar haciendo un montón de estudios, siempre y cuando no haya datos de alarma, si no, sí hay que hacer estudios. Hay subtipos con base en Roma 3, escala de Bristol. Los laboratorios les dan las escalitas, acostumbren tenerla ahí en su consultorio, o ahora todos tenemos una computadora en el consultorio, abran la imagen de la computadora y enséñenle al paciente, les ayuda mucho a ustedes. Y el paciente le da más sentido porque le dejas tarea. Oye, para la siguiente consulta quiero tu diario, tu bitácora de evacuaciones y de síntomas y qué tantas dosis de rescate tuviste que tomar. Y eso les ayuda muchísimo a ustedes y el paciente lo involucra en su tratamiento. El tratamiento es dirigido, hay que basarnos en los síntomas. Dolor y distensión son los más importantes, los más comunes, y el otilonio te quita los dos. Entonces tenemos ahí los antiespasmódicos de primera línea para los síntomas más importantes. Recordar que el paciente no siempre, incluso el mismo paciente no siempre va a llegar igual. A lo mejor ahora vengo con más diarrea, ahora vengo con más estreñimiento, hoy vengo con más distensión, y dependiendo de eso va a ser el dolor. La dieta es importante, bajar los FODMAPs, los alimentos fermentables, pero no es un tratamiento definitivo. No hacemos dietas de restricción estrictas porque, siendo sinceros, ¿quién puede llevar una dieta de restricción muy estricta por mucho tiempo? Ni siquiera ustedes, menos los pacientes, ¿no? Entonces, y digo menos los pacientes porque uno trae la información científica, pero cuesta mucho trabajo, ¿no? Y al final, lo que vamos a hacer con la mayoría de los pacientes es combinar medidas, porque no es un solo síntoma, no es una sola causa.
No un solo medicamento, quisiera yo que un solo medicamento me quitara todos los problemas, no es posible, pero hacemos la combinación más inteligente y más dirigida de fármacos que podamos con base en cada paciente. Y recuerden que si las molestias continúan, pues consulten a su gastroenterólogo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo? Tenemos tiempo. Lo están grabando. Ah, vaya el micrófono. Gracias, doctor. Ante todo, este es un tema de actualidad toda la vida. Creo que todos los días lo manejamos. Tenemos que tener más conocimientos todo el tiempo para poderle brindarle a nuestros pacientes mejores tratamientos. Mi duda es esta: se está usando la mirtazapina también como un neuromodulador para la distensión, teniendo atención a esto. Sin embargo, no lo menciono. Yo quiero preguntarle, en su experiencia, cómo le ha funcionado. Y la otra es que con el bromuro de otilonio, ¿qué tiempo lo podemos manejar? Porque una de las contraindicaciones es en el glaucoma del adulto mayor, y a veces hay pacientes jóvenes que tienen glaucoma. ¿Hasta cuántas semanas podemos darlo? Gracias, doctora. Fíjese que eso del glaucoma no lo había yo revisado Sí, porque… tiene los efectos secundarios. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque aparte de que lo leí, una paciente joven que tiene glaucoma me acaba de decir: oiga, doctora, fíjese, le digo, bueno, es en el adulto mayor porque como tiene un efecto anticolinérgico, pero yo pienso, digo, si no lo vamos a usar por más de 4, 8 o 10 semanas, no creo que modifique mucho su glaucoma. No, No y de sé. hecho justo le iba a decir que no lo he leído porque acordemos que lo dije al principio de la charla, no tiene un efecto anticolinérgico sistémico. Entonces, teóricamente, no tendría por qué empeorarnos el glaucoma y es seguro incluso en los pacientes, porque hay que recordar que no se absorbe, que es local. Ahora, si el paciente tiene esa preocupación, bueno, pues no No usemos se eso lo y usemos damos. algún otro. Pero desde el Exacto. punto de vista farmacológico, con la evidencia que tenemos hoy día, no debería ser una contraindicación porque no tiene un efecto anticolinérgico sistémico, que con otros fármacos como por ejemplo la butiljosina sí está muy claro y sí tendríamos que evitarlo. Pero bueno, hay que individualizar cada caso. Sí. Y respecto a la mirtazapina, tiene usted mucha razón, doctora, pero la indicación más utilizada, más que distensión, y es que a veces el mismo paciente nos puede mezclar distensión con plenitud, porque son síntomas diferentes, pero se pueden confundir a veces. La plenitud es la sensación de llenura o de saciedad temprana, y esa es dispepsia, ese ya es un síntoma de la parte alta. Digamos que abajo, intestino irritable, por ahí hay un dicho un poquito, no es tan exacto, pero dicen del ombligo para abajo colitis, del ombligo para arriba gastritis, ¿no? Entonces, arriba es la dispepsia, que es el nombre actual de la gastritis, y dos de los síntomas más importantes de la dispepsia son náusea y son plenitud. Para eso, la mirtazapina, incluso en algunos estudios, puede ser hasta casi primera línea, está entre primera y segunda línea de tratamiento en pacientes con esos síntomas, resistencia a lo mejor a procinéticos, en fin, pero es muy buen fármaco, pero es en ese escenario de náusea, llenura, que el paciente no lo deja comer, rayando en gastroparesia, por ejemplo, en algunos diabéticos, pero generalmente lo acompañamos de un procinético, pero sí es un fármaco muy utilizado, muy bueno, dosis de 15 a 30 miligramos dependiendo, pero no tanto para intestino irritable, sino para dispepsia funcional. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, doctor. Sí, excelente plática, muy didáctica, muy práctica. Generalmente yo a veces le comento a mis pacientes lo siguiente: el problema de colon irritable se manifiesta a veces por 3 etapas. Hay periodos de estreñimiento, hay periodos de diarrea y hay periodos de normalidad. Y eso es cierto, lo dice el Roma. Y también le hago hincapié que generalmente este tipo de patologías son ocasionadas la mayoría por problemas emocionales. La mayoría de las veces, no todas. Pero sí, a veces tenemos que hacerles hincapié eso, que a veces hay periodos de normalidad, periodos de estreñimiento, periodos de diarrea. Entonces, claro, conlleva todo con la distensión abdominal y que efectivamente hay que manejarlos a veces con los inmunomoduladores y con otilonio, o a veces también con trimobutina. Y a mí también me ha dado muy buenos resultados.
Nada más, doctor. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues en nombre del Sistema de Educación Continua, doctor, para el médico general y familiar, entregamos una constancia por su participación y un reconocimiento por parte de Medical Expo. Un pequeño presente también.